Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Las penínsulas de Yucatán y de Baja California fueron, hasta hace medio siglo, los últimos paraísos naturales mexicanos. Albergaban los dos territorios remotos e incomunicados que le quedaban al país, además de las cumbres de las Sierras Madres, el corazón de las selvas Lacandona y Zoque, y las islas aisladas miles de kilómetros aguas adentro en el Océano Pacífico. Fue en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez en que fueron elevadas a categoría de estados sus dos demarcaciones más extremas, despobladas y ricas en diversidad biológica. Quintana Roo en el Caribe mexicano y Baja California Sur en la punta de la alargada geografía del extremo noroeste mexicano, entre el Mar de Cortés y el Pacífico. Esa decisión administrativa y política sellaría su destino. Hoy, la huella desarrollista, un modelo de crecimiento fundamentalmente extractivo, es decir, la mayor parte de las ganancias no se quedan en la región, aunque sí muchos empleos y oportunidades para negocios locales, pasa una costosa factura a su patrimonio y deja en precariedad a algunas de las más extensas y diversas áreas naturales protegidas del país, como son el Vizcaíno y Cabo Pulmo en el noroeste desértico, o Celestún, Ría Lagartos, Siancán y Calakmul, límites septentrionales de la formidable selva maya. Si Baja California fue manzana de la discordia y objeto de debates enconados durante las administraciones de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa por proyectos como la apuesta hotelera en Cabo Pulmo y la escalera náutica, desde la administración de Enrique Peña Nieto, la atención está en la amplia demarcación donde prosperaron las últimas ciudades mayas previo a la conquista española. Desde negocios de firmas chinas como Dragón Mart, cancelado por daño ambiental en 2015, hasta el proyecto paraestatal de infraestructura y desarrollo más ambicioso de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Tren Maya. El Tren Maya ha generado fuertes debates. Se le critica no estar basado en un serio análisis de las posibilidades ambientales y sociales de un territorio que ya enfrenta una agenda de pasivos tanto por la destrucción de ecosistemas, la extinción de especies, los cambios de uso de suelo y la contaminación, como por la creciente desposesión de territorios de las comunidades indígenas y ejidos, dueños de 80% de la superficie terrestre de la zona de casi 150,000 kilómetros cuadrados, casi dos tantos el territorio de Jalisco. Para presidencia, se trata de una apuesta por rescatar al sureste mexicano de la pobreza, por lo que le ha dado máxima prioridad en inversión de presupuesto, sin que esto haya evitado una luz de juicios de amparo promovidos por entidades ecologistas y por pueblos mayas. Esta es la última página de una historia de incomprensión e imposición entre los gobiernos centrales del país y su aislada y alguna vez levantisca región caribeña, cuyo valor extraordinario pasa primero por la explotación de los yacimientos petroleros más ricos de la historia del país, en Campeche, y luego por la impresionante atracción de divisas que significaron Cancún y la Riviera Maya, detonados por el Fondo Nacional de Fomento Turístico, Fonatur, en el sexenio echeverrista, y donde hoy se capta más de la mitad del dinero extranjero por turismo que llega a México. Paradojas. Ma-ya, el lugar de poca gente o de gente escogida. En la lengua aborigen, ma, negación, y ya, muchos. Es el nombre que las antiguas crónicas le dieron a la península de Yucatán. Esta tierra de los elegidos mantiene hoy una prestigiosa resonancia que no coincide con la destrucción que está afrontando. Ante la inminencia del desastre ecológico desatado por la avaricia y la sed de poder de la civilización moderna, algunas minorías tránsfugas del orden materialista buscan en este singular rincón planetario algo más que una redención. Desde las colonias menonitas, cristianos holandeses reformados que han huido por 5 siglos de la soberbia y la impureza, enclavadas al centro y el oriente de la región, en tierras rentadas ejidos mayas o adquiridas al gobierno mexicano, hasta un asentamiento italiano de 800 hectáreas en Chul, donde se edifica una ciudad para resistir los embates del fin de los tiempos. Se demuestra la vigencia de esa fama compuesta de aguas subterráneas, suelos frágiles y rocas calizas, entre tupidos nubarrones de misticismo. Hoy, en una aldea global anhelante de dioses, nadie niega la eficacia mediática de las profecías mayas, que anuncian la llegada del apocalipsis, designios emanados, ironía o sabiduría, iluminación o experiencia, de una cultura que cultivó el exceso y conoció el desastre de forma continua durante su largo andar secular.
Lo cierto es que el milenarismo sorprendente y universal de Yucatán, un nombre también equívoco, Tectetán, no te entiendo, le decían los indígenas a los españoles cuando preguntaban el nombre de esta demarcación. Así, Yucatán se llama esta tierra, concluyen los conquistadores, según dice Fray Toribio de Benavente. Este milenarismo tiene su anverso en la crisis ambiental y social. Pudo ser una historia diferente, lo explica el empresario y activista ambiental que alguna vez poseyó negocios en Tulum, Juan Antonio de la Torre Magdaleno. La belleza de la zona es apabullante, tiene tantas versiones diferentes, visiones diferentes, histórica, de paisajes, subacuática, de cuevas. Es impresionante la cantidad de variedades, canales, navegables, ordenado. O sea, todo es una belleza y la cantidad de animales que habitan, todo es apabullante, ¿no? Yo no alcancé a conocer en 7 años que viví ahí, digamos, el 15% de todo y además de que me dediqué a ello, de lo que se puede experimentar ahí. Y este regalo que nos da la naturaleza en esa zona, evidentemente se tenía que haber conservado lo más pristino posible. Lo que ocurrió fue que los intereses de alguna manera le dieron prioridad a las ganancias y este tipo de decisión que tomaron, obviamente compitiendo en un ámbito mundial, les orilló a tomar decisiones y copiar modelos que la verdad no eran adecuados para la zona. Entonces los mayas ya lo tenían resuelto hace milenios, pero nosotros al llegar ahí, la verdad lo que hicimos fue alterar y imponer un sistema que obviamente iba desde que se inició, con aquella magia de que el turismo era la industria sin chimeneas. Que no contaminaba. Hasta que descubrieron que las chimeneas estaban apuntadas hacia el subsuelo. Entonces ahora, en un sistema tan frágil, ecológicamente hablando, está reproduciendo prácticamente lo que se está viviendo a nivel mundial, pero dramatizado por su fragilidad. Explícanos este tema de su fragilidad. ¿Por qué es tan distinto y tan complicado manejar el territorio en esa región si se quieren meter este tipo de modelos? Wow. Primero, el tipo de suelo le llaman suelo kárstico. El suelo kárstico es una acumulación de arrecifes en capas como en lajas durante milenios. Y curiosamente, si tú observas en corte la península, vas a ver que el agua de mar entra a profundidades considerables y el agua de lluvia que se filtra desde la superficie llega hasta el agua de mar y sobre ella se desliza hacia la costa. ¿No se mezcla? No se mezcla. Le llaman alóclina, ¿sí? La zona donde se juntan, que se alcanza a ver una especie como de turbulencia. Bellísimo y misterioso. Entonces toda esta belleza auméntala de que ahí cayó el meteorito que mató a los dinosaurios. A los dinosaurios. Pero además estaría un montón de... Ese meteorito no fue único, fueron varios. Y hay diferentes tipos de cenotes, unos que son precisamente provenientes de este impacto, y pequeños impactos periféricos, y otros que proceden de la disolución que tiene el mismo manto acuífero que se va deslizando hacia la playa y en su camino va deslavando paulatinamente lo que le llaman el techo de la bóveda kárstica. Y pues, es una acción natural. Pero ¿qué pasa si tú le empiezas a meter detergentes? Si le empiezas a meter diluyentes, pesticidas, herbicidas, entonces aceleras el proceso de dilución y empiezan a caerse más rápido los techos y se generan más cenotes, porque realmente el cenote significa es la abertura que es por la que una tiene acceso. Es una acción erosiva. Pues. Es una acción erosiva. Entonces, ¿qué pasa si además llega esta cantidad tremenda de gentes y en lugar de manejar adecuadamente las heces fecales y lo que conlleva y sus desechos, las avientan directamente o con plantas de tratamiento
que finalmente van a tener que aventar los lodos residuales hasta profundidades que creo que en la zona andan solicitando entre 60 y 100 metros. Si de todos modos se van a unir al sistema tarde o temprano, pues termina por emerger, porque además flota. Entonces todo esto se conduce finalmente hacia la playa. Y en la playa, ¿qué sucede en la playa? Los seres que viven en la playa empiezan a recibir todos estos contaminantes. Los que mueren primero son los arrecifes. Y los arrecifes, al morir, se llaman barreras arrecifales porque contienen el impacto de la ola que viene desde mar adentro. Entonces, cuando llega, pues ya llega con toda su potencia hasta la playa. ¿Y qué hace? Deslavar la arena. En la península también se registra un proceso, en parte simulado, de desposesión de territorio campesino a manos de empresarios que ven el negocio de su vida en la expansión de las ciudades y en los corredores de desarrollo prometidos por el Tren Maya. Lo señala la investigadora Gabriela Torres Mazuera, quien acaba de publicar una investigación con apoyo del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura Sustentable. Da una inquietante cifra: 500,000 hectáreas donde formal o simuladamente el control se cede a intereses privados. En muchos casos hay deforestación, en otros quizá pronto se dé el cambio de uso de suelo. Y podemos inferir que muchos de estos cambios de destino sí tienen que ver o implican en algún sentido deforestación, pero no siempre. Por ejemplo, pues estos cambios de destino en el aspecto urbano, notamos que alrededor de Mérida hay muchos ejidos que son de interés para continuar el desarrollo, la expansión de la mancha urbana, y que desde el 2010 algunos empresarios interesados en sacar, digamos, invertir en este proceso de cambio de desarrollo urbano, promovieron parcelamientos para asentamientos humanos. Pero entonces hubo un cambio en la tenencia de la tierra, pero todavía esos parcelamientos no han sido desarrollados. Entonces, hay una posibilidad de que en algún momento empiecen a ser deforestados, pero todavía no lo han sido. Entonces, por esa razón, no tenemos como un dato absoluto en donde podamos hacer una correspondencia entre estos parcelamientos y las deforestaciones, pero sí hay datos, digamos, de cuánta superficie ha sido deforestada, ¿no? Entonces, podemos hacer inferencias. Y desde el enfoque de campo, pues sí vemos que muchos de estos ejidos, cuando ellos hicieron el parcelamiento de sus tierras de uso común, se hizo una deforestación, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es la actuación de las autoridades de las instituciones agrarias? Porque queda claro que en la ley agraria se prohíbe aparcelar las tierras de uso común, y también la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente señala que ni las selvas ni los bosques pueden aparcelarse. Entonces, como que esto es una contradicción muy grande, ¿no? Exacto. Sí, nosotros identificamos en estos procesos justamente violaciones a la ley. O sea, por un lado, como tú bien señalas, la ley agraria establece que será de nulo de pleno derecho el parcelamiento en aquellas tierras de uso común con cubierta forestal, y tenemos casos registrados en donde no fue seguida esta limitación. Pero también, digamos que parte de la argumentación de este trabajo es cómo los empresarios, con mucha información de funcionarios y exfuncionarios del Registro Agrario Nacional o de la Procuraduría Agraria, que se convierten en asesores de los empresarios, logran darle la vuelta a la ley. Entonces, en el estudio identificamos estrategias para darle la vuelta y conseguir estos cambios de uso. En particular, a mí uno que me llama mucho la atención es el que ya mencioné, el de crear asentamientos humanos. En la ley agraria es posible que los ejidos destinen cierta área de tierras de uso común para crear estos asentamientos humanos, pero también en la misma ley el asentamiento humano queda claro que es una figura para el crecimiento natural de los núcleos urbanos de los ejidos. Y por esa razón no se establece un dictamen de Semarnat para ver si hay bosque o no, porque digamos que en este enfoque prima el interés público de la necesidad de los mismos habitantes para urbanizar ciertas áreas, pero digamos que si uno lo piensa, esta expansión es pequeña. Bueno, lo que hicieron aquí en Yucatán es que muchos empresarios empezaron a usar esta figura para parcelar tierras con cubierta forestal, amplias extensiones, quiero decir 4,000, 5,000 hectáreas, y entonces así ya no tener que tener este dictamen de Semarnat
que hubiera sido negativo, porque obviamente tenían selva. Entonces esa ha sido como que una de las maneras de darle la vuelta, y obviamente allí estuvo esta asesoría de los funcionarios agrarios. Entonces, formalmente no es ilegal, pero digamos que ha habido un uso inadecuado de esta figura de asentamiento humano, y eso fue logrado con la voluntad política de los funcionarios que estaban en su momento en el Registro Agrario Nacional o en la Procuraduría Agraria. También ha habido un uso inadecuado de la figura de avecindado o de ejidatario. O sea, hay, por ejemplo, empresarios que hemos identificado que son ejidatarios de más de uno, de dos, de tres ejidos, ¿no? Lo cual no hace sentido, porque esta figura establece que tienes que ser vecino, vivir en un ejido para ser ejidatario. Entonces, ahí es donde vamos como una sutileza, ¿no? O como la simulación jurídica para lograr legalmente algo que en principio es ilegal. Y ahí es donde está, digamos, el contubernio entre empresarios y funcionarios agrarios o exfuncionarios agrarios. Con estos grandes problemas, la península yucateca recibe el proyecto Tren Maya. Hay razones para el pesimismo ecologista como escenario futuro más viable en caso de que la ambiciosa empresa culmine. Datos de la Comisión Nacional Forestal revelan que el 28% de la deforestación nacional, es decir, 43.177 hectáreas al año, se da solo en la península de Yucatán, lo que ha obligado a establecer un programa temprano de acciones bajo la Estrategia Internacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques, más el componente social, acordada en el marco de los acuerdos sobre cambio climático. La península forma, según la Comisión Nacional del Agua, dos regiones hidrológicas, la 32 y la 33, pero se desconoce a ciencia cierta todavía cómo están conectadas. Se trata de un solo acuífero kárstico de tipo libre con muy alta permeabilidad, que las fuentes más remotas del agua vienen desde Guatemala y que el flujo subterráneo corre hacia el mar, al norte, el oriente y el occidente. La contaminación del acuífero no está debidamente visibilizado. La economía de la península de Yucatán se ha transformado de forma radical en 4 décadas, tras la debacle henequenera, la crisis agropecuaria general y la apertura y éxito de Cancún como imán de inversión fundamental del país, señalan Juan Córdoba, Ana García de Fuentes y Matilde Córdoba en su artículo Modernidad ambiental frente a tradición, problemas y perspectivas en el caso de la península de Yucatán, publicado en los Históricos de Geografía de la Universidad Complutense. Entre 1970 y 1996, las actividades agropecuarias han perdido peso en la estructura del Producto Interno Bruto regional, al pasar de 25 a 4% del PIB local, mientras las actividades industriales pasaron de 20 a 25% y las de servicios de 55 a 71% del Producto Interno Bruto regional. La laguna de Bacalar es uno de los paraísos naturales de Quintana Roo. Por desgracia, es un cuerpo de agua enclavado al sur de la península que ha sido víctima de su éxito como foco de atracción de la industria turística. Destaca la periodista y activista ambiental Jocelyn Zamora Gómez, quien se ha empeñado en fomentar una cultura de sostenibilidad en cápsulas que cotidianamente entrega en sus redes sociales a la población de la región. Ella explica las particularidades de la laguna, de los estrematolitos, los problemas de contaminación y algunas posibles soluciones que se ensayan. Ahora, lo que pasa en Bacalar es que hay dos cosas. La primera es que es una ciudad construida desde hace muchos años
De hecho, pues el famoso Canal de los Piratas y el Fuerte de San Felipe tiene muchos años. Entonces muchas casas están construidas y tienen fosas sépticas. Por otro lado, muchas construcciones y hoteles más nuevos están conectados al drenaje de aguas negras que lo controla la CAPA. El problema aquí es que, como les mencionaba, Bacalar ha crecido de manera exponencial, lo cual ha hecho que esto se salga de control y no haya una capacidad, o que no aguante la capacidad este tratamiento o estos sistemas de tratamientos de aguas residuales que tiene la ciudad. Es por eso que se han ido aumentando, la capacidad se ha ido aumentando, pero también hay otro problema en el que a escasos metros de la laguna tenemos los cárcamos en donde se hace estas limpiezas de las aguas. Entonces, algunos ciudadanos con los que platicamos pues denuncian que a ciertas horas del día se puede ver cómo se desborda porque no hay tanta capacidad. Entonces es demasiada el agua que se tiene que tratar y se desborda, llegando obviamente a la laguna. Ahora, otro problema que tiene Bacalar es igual. Seguimos hablando del crecimiento poblacional. No tiene un ordenamiento de desarrollo urbano. Es decir, que todas las construcciones, todas las carreteras, todos los caminos, todas las calles han sido construidas de manera improvisada, y eso afecta muchísimo al ecosistema porque no están pensados para ayudar ni para minimizar el impacto del ser humano en la laguna de Bacalar. Algunos expertos, como la bióloga Silvana Ibarra, comentan que deben de considerar hacer una ciudad en donde las lluvias también sean parte de este ciclo, porque las lluvias, las filtraciones de lluvias y esos nutrientes que tienen estas aguas llegan a la laguna y también alimentan de una manera positiva. Entonces, en este tipo de lugares en donde hay lagunas, hay estos espacios tan conectados y que están tan directamente o estrechamente relacionados con las ciudades, se debe de también construir de una manera favorable para que la lluvia también forme parte de este proceso natural y cíclico y no interrumpirlo de una manera negativa. Algunos hoteles y desarrollos sí han tenido la capacidad de poder pensar en pro del medio ambiente y en pro de la laguna de Bacalar. Por ello han adaptado de manera personal o de manera privada sistemas de tratamiento residual desde sus propios complejos y utilizan un tipo de sistema de tratamiento terciario, por ejemplo, o que tratan de una manera tan completa el agua que riegan sus mismos cultivos o sus mismas plantas con esa agua. Entonces hacen un ciclo perfecto en donde ningún tipo de agua negra llega ni se inyecta a la laguna de Bacalar. Ese es un modelo que se ha tratado de fomentar en Bacalar, así que bueno, esa es una opción que dan los biólogos y los expertos para que las aguas negras y las aguas residuales no sigan afectando, porque también existe una organización que se llama Agua Clara Bacalar y ellos han estado haciendo monitoreos de la calidad del agua y han encontrado muchísimas heces fecales y muchísimas sustancias fecales en la laguna de Bacalar, y esto es solo un indicativo de que se siguen inyectando aguas sin tratar a la laguna de Bacalar, y obviamente eso rompe con el ecosistema, daña muchísimo e incluso algunas personas las ha enfermado. Entonces se busca mucho fomentar esta aplicación de tratamientos de aguas residuales en cada uno de los hoteles de manera personal y de manera individual en los complejos. Un síntoma claro del efecto de las aguas adulteradas es el modo en que decaen especies asociadas a las mismas. El activista local David Martínez le muestra a Jocelyn el caso de unos caracoles nativos del área. Todos estos caracolitos que están aquí no cumplieron con su proceso, no crecieron lo suficiente. Este, por ejemplo, que tiene el hoyo, sí se lo comió un halcón caracolero. Todos los demás, no. Esto que está aquí es un indicativo, nos está diciendo algo, ¿no? Al final de cuentas, la laguna nos está aventando un mensaje y el mensaje es bien claro. Ayúdenme, ¿no? Si bien ya clareó en unas zonas, qué bueno, de verdad yo me siento bien contento y soy el primero que se quiere equivocar en este pedo. Pero ya somos muchos los que hemos visto este fenómeno y algo está mal. Los que ya estamos trabajando en esto hace tiempo y venimos a ver caracoles chivita muertos, puta, pues se siente bien feo. Se siente bien feo porque no es normal. Hay muchísimos caracoles chivita, pues por todo el piso. Dice David que ahorita en esta temporada debería de haber muchísimos, y vean, están muertos. O sea,
hemos estado viendo y hay muchísimos muertos. También dice que no crecen, o sea, no están creciendo al tamaño que deberían, están muy, muy chiquitos. Entonces, pues, hay muchos. Los estrematolitos son colonias de bacterias que fueron pioneras en la fotosíntesis. Sin ellos, la vida habría sido imposible tanto en el mar como en la tierra, pues todos los organismos vivos de este planeta requieren de oxígeno. Bacalar es hogar del arrecife bacteriano más grande del mundo. Este arrecife bacteriano se llaman estromatolitos. El problema de los estromatolitos, y yo creo que su principal pecado, es parecer una simple piedra. Si no tienes el conocimiento de la información, puedes estar parado o has podido estar parado en uno de ellos y no darte cuenta que son formaciones que tienen más de 3.000 millones de años. Son formaciones y son seres que captan muchísimo carbono y además ayudan en esta parte del ciclo y de este ecosistema que junto con los manglares, junto con el caracol chivita, le da ese color y esa tonalidad azul. El problema es que, como lo hemos dicho, el crecimiento exponencial, la cero planeación en la urbanización, esto ha tenido impactos de manera muy directa y tenido impactos muy, muy evidentes en poco tiempo. Ahora, Bacalar es una zona en donde va a pasar el Tren Maya y el Tren Maya tiene planificado que cada estación en donde pase haya una explotación y un crecimiento nuevamente exponencial. Esto quiere decir que en Bacalar va a ser un problema porque si ahorita se están viendo afectados por este mal desarrollo y por esta mal conceptualización de la zona urbana, pues ahora con una estación en donde se prevé y se piensa que va a haber mucho más ingreso, más turismo, va a haber obviamente más ciudadanos, va a haber más personas que quieran y que construyan casas, eso va a afectar muchísimo. Muchos expertos en general ven negativa la presencia del Tren Maya, pero también ven negativo que se den en lugares en donde hay este tipo de problemas y donde los ecosistemas son tan frágiles como en la laguna de Bacalar. Este es otro gran problema que enfrenta Bacalar. Y si no se cuida desde ahora y si no se organiza y no se toman acciones, dicen los expertos, va a ser irremediable porque este color verde sí va a empezar a progresar y va a empezar a cambiar su tonalidad, se va a recuperar la laguna, pero cada vez va a ser más complicado y más difícil que estas tonalidades azules vuelvan a regresar. Como en casi todas las crisis ambientales, el agua es el mejor hilo conductor para un relato que llame la atención y preocupe. Y en el caso de la península, la especial disposición del elemento debajo del suelo kárstico debería conducir a una solución distinta a la de las plantas de tratamiento, advierte el empresario y ecologista Juan Antonio de la Torre Magdaleno. La solución es simple y parte del individuo y debe ser accesible a todos, para que todos lo puedan realizar. Si no lo puede hacer una sola persona, es irrealizable. Entonces, la manera de llevarlo a cabo, que simplemente, a veces me parece absurdo que, por ejemplo, se invierta tanto dinero en una planta de nitrogenados, ¿sí?, donde necesitan producir artificialmente lo que estás tirando jalándole. Se habría que incorporar este residuo a un proceso productivo que va a ser beneficioso, no enterrarlo. Exacto, y no mandarlo a los ríos. El pecado es en este caso, ¿verdad? Que no es aceptable que se esté mandando eso al subsuelo. Pues es tan fácil. Tendría que cortar eso. Para empezar. Pero además, ¿qué es más fácil de manejar? Una masa de 1 kilo que va a tener un proceso biológico natural, que diluirla en 16 litros y luego mandarla al subsuelo o a un río o a un caño, ¿no?, que va a terminar destrozando todo, ¿no? Y allá nos va a regresar la factura y ya viene de regreso. Entonces, eso es lo que hay que solucionar de esencia, y a mí me extraña mucho la labor científica. O sea, ¿qué están haciendo los científicos al respecto? ¿Por qué no integran en su visión las soluciones, ¿no?, las soluciones obvias, directas, que pueden permitir que se sustente esta... Por ejemplo, en lugar de hacer una planta de nitrogenados que utilice materiales 100% artificiales o sintéticos, y que además va a generar fertilizantes sintéticos,
con las consecuencias que no sabemos cuáles de todas las enfermedades que estamos viviendo ahí son consecuencias de esos mismos. No se utiliza el material natural para lo natural y que además nos alimente naturalmente. Ese ciclo que rompimos desde la invención del excusado, ¿cómo lo podemos revincular, ¿no? para esto? Y entonces, muchas personas lo pueden hacer individual, yo lo hago en lo individual. La verdad no tiene ningún problema, es muy fácil manejar sus propias heces fecales. Ubicas un poco de disciplina personal que sí se tiene que llevar a cabo, pero al final empieza en ese momento un estado de reconexión con la vida, porque empieza a observar desde dónde se rompió este momento, ¿no? Porque digo, el modelo de plantas de tratamiento es falso que sea una solución, porque siempre tiene sus independientemente de que se inyecte agua limpia o no, que tú me decías hace rato que en realidad las plantas de tratamiento no funcionan ni siquiera, me decías de una sola, ¿verdad? Mira, es que es muy chistoso. Cuando tú haces una planta de tratamiento es más bien como un ¿cómo le llaman a esto? La medicina que le dan a las gentes para que no crean que se están curando, y no es nada, ¿cómo le dicen? Sí, un efecto placebo. Un placebo, es un placebo social para que la gente crea que se está haciendo algo. Pero si tú, por ejemplo, quieres checar, si tú metes el agua como que podías tomar aquí, le haces todos los procesos humanos que le damos al agua y luego lo metemos por la planta de tratamiento, el agua que sale no es bebible. La gente cree que es bebible, pero tiene un eufemismo ahí que le llaman que es para riego. Es agua para riego. Pero realmente esa agua ya no tiene las cualidades que tenía cuando entró. Y además ese proceso de tratamiento va a implicar separación de sólidos y los sólidos van a ir a algún lado. Se van a... Exacto. Entonces va a haber de todos modos residuos. Sí, y las plantas de tratamiento, si te las observas, es muy costoso su manejo real. Pero se debe cuestionar todo el modelo de desarrollo. El activista vivió el ejemplo en Ciudad del Carmen, Campeche, y luego en Tulum, Quintana Roo. A mí me decían en Tulum, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer? Tenemos que brillar. La verdad es que si tú, por ejemplo, yo tenía en mi pequeño hotel que tenía en Tulum, lo que hice es, tenía solamente 7 cabañas y tenía suficiente para vivir con ella y vivir bien, ¿sí? Y de una manera muy bella. Pero era otro Tulum que ya no existe, ¿no? No, para nada. Ya lo barrieron. Lo barrieron. El tipo de el tipo de visitante, porque aquí es otra cosa. Ahí llevaban visitantes, llegaban gentes a conocer a la gente que vivía ahí, a las costumbres que tenía la gente. Entonces, no nos teníamos que adaptar al turismo, porque el turismo es adaptar tú, ¿sí? a las necesidades X de un promedio. Pero tú pierdes toda tu identidad, tú pierdes todo tu esencia, ¿no? Y si bien te va, te conviertes en parte del folclore y del espectáculo que se va a vender, ¿no? Pero es alguien más que está rellenando una necesidad de servicios estándares. Claro. Ese es el turismo. Ahora, y estamos hablando de Quintana Roo, pero en realidad toda la península tiene este problema gravísimo, ¿no? Toda. Porque tú me comentabas que también te tocó vivir en... ¿Era Campeche donde viviste? Yo viví en Ciudad del Carmen, Campeche. Ciudad del Carmen, que es una ciudad que se hizo petrolera, ¿no? Sí. Esta ciudad es otra belleza también. A mí me tocó llegar a una Ciudad del Carmen con una gente tan amable, tan amigable. Estabas en tu casa cuando llegas a Ciudad del Carmen. ¿En qué años llegaste a vivir? Yo en el 83, 84. Cuando empezaba el boom petrolero. No, ya tenía su buen. Pero cuando llego a Ciudad del Carmen, era muy curioso porque todo el mundo se conocía, todo el mundo, la gente dormía con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, la gente andaba en shorts, en chanclas, y era gente que tenía una capacidad económica muy fuerte. Pero tenían una belleza de trato. Era su trato era, llegabas a tu casa. Entonces, cuando yo llego a esta zona, cuando llego a esta zona me doy cuenta
de dos cosas que me llamaron la atención mucho de Tulum, cuando yo llego a Ciudad del Carmen me doy cuenta de dos cosas. Uno, había un solo prostíbulo y que la gente solía traer en su carro un tubo que lo clavaba en el piso, lo enterraba, le metía una bomba de mano y de ahí podían tomar agua para beber, para bañarse, para lavar el carro, de cualquier parte de la isla, porque es una isla. Cuando me fui, 20 años después, había 200 prostíbulos. ¿Y el agua ya no se podía beber? No, te bañabas con ella y se te caía el cabello. Entonces, esto es el tipo de utilidad que dejan, que finalmente toda esa utilidad se ve en la economía local, pero no en la calidad de vida. La calidad de vida que antes tenían era absoluta. Era la seguridad, la amistad, la confianza. Hoy, en Ciudad del Carmen, no he ido últimamente, mis amigos siguen siendo mis amigos, gente que estimo mucho, pero a ellos no les quedó la utilidad, ni siquiera para afrontar las consecuencias de lo que están viviendo. O sea, todas las empresas que trabajaban ahí tributan en Monterrey, tributan en el DF, en otras partes, menos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese recurso emigró y solamente le dejaron el daño. Juan Antonio de la Torre no ve la amenaza mayor en el tren, sino en la expansión del modelo de negocios estilo Cancún que podría arrastrar si no se controlan esos intereses. Y hace recomendaciones. Lo ideal, y yo pienso que el gobierno federal lo debe tomar en cuenta, o lo debe estar tomando en cuenta, yo espero que lo tome en cuenta, es que ellos son los que están proveyendo, ¿sí?, el capital máximo, ¿sí? O sea, son los socios mayoritarios, no tan solo de la zona del Tren Maya, sino también la transísmica. Ellos son los que están aportando a la posición estratégica. Ellos son los dueños, son los... sí, el territorio es de ellos. Claro. El territorio es de ellos, entonces no se vale que terminen siendo, de pasar de ser anfitriones a ser sirvientes. Que es lo que ha pasado siempre. Que es lo que nos ha pasado allá a los mexicanos. Y tú me comentabas esta plática que tuviste con la gente del Istmo, justamente porque necesitarían apropiarse del proceso y convertirse en beneficiarios mucho más amplios y no ser simplemente los que reciban el pasivo final de un proyecto que va a hacer ricas a personas que, como tú bien mencionabas con Ciudad del Carmen, están en Monterrey o están en Ciudad de México, pero no están en la región. Exacto. La idea es que esa gente, al menos, es una necesidad casi del planeta que pase por ahí esta cosa. Entonces, ¿cómo puedes darles a ellos para que sin perder su identidad, su autonomía, su autodeterminación, puedan ellos administrarse, ¿sí?, en su propio crecimiento para que esto no los barra? Porque además, ellos como cultura son nuestro último reducto que tenemos para el problema ambiental. En la península de Yucatán, con la ley en la mano, se da un proceso cada vez menos silencioso de despojo del patrimonio campesino. Lo refleja una investigación del efecto de los cambios constitucionales al artículo 27 y la ley agraria de 1992 con corte al año 2018. La investigadora Gabriela Torres Mazuera revela. Tratando de comprender la dinámica que se activó con el antecedente de la reforma al artículo 27 constitucional de 1992 y la ley agraria que se emitió en ese momento, que permitía poner las tierras de los ejidos en el mercado. Entonces nos interesaba saber cómo se había dado este proceso en los 3 estados de la península de Yucatán. Y algo que notamos y que nos llamó la atención es que pues muchas de estas transacciones que tienen que ver con la venta de tierras, o en términos jurídicos, la enajenación de derechos de las parcelas, sucedía en situaciones de ilegalidad o irregularidad. Entonces, este trabajo pues trata de explicar por qué hay como un conjunto de situaciones ilegales que han permitido la puesta en el mercado de un conjunto de tierras, y en este caso además son tierras de uso común de los ejidos,
Y bueno, y damos datos, ¿no? O sea, el dato que ha llamado mucho a la prensa es de que son más o menos 500,000 hectáreas las que en un periodo que va desde, ya dije, 1992 a 2018, que es como cuando le damos el corte al estudio, se privatizaron de alguna manera, ¿no? Entonces, y bueno, y por privatización también hablamos un poco que esto tiene que ver con que muchas de las tierras de los ejidos en la península son de uso común. Entonces, esta es una característica que de acuerdo a la ley, primero, son inalienables, no se pueden vender, y entonces ha habido estos mecanismos para privatizarlas. Entonces, el análisis trata de dar cuenta de este proceso. 500,000 hectáreas es un mundo impresionante, digo, porque yo he visto análisis a nivel nacional y se hablaba que la reforma del 92 no había generado en realidad un cambio muy fuerte en la tenencia de la tierra, salvo en zonas urbanas o en zonas turísticas. En el caso de Yucatán, lo que usted me está dando indica que Yucatán ha sido como un modelo muy distinto al resto de la República, ¿o será que también es por el tema de que todo Yucatán se considera de algún modo turístico y productivo? Bueno, o sea, primero decir que, bueno, la superficie de los ejidos y las comunidades en la península, pues, es muy grande. O sea, que quizás 500,000 hectáreas no es un porcentaje tan grande, pero, bueno, eso primero una aclaración, ¿no? O sea, por ejemplo, el territorio de Quintana Roo, el 80% del territorio es de ejidos. Entonces, esto quiere decir que solo es un porcentaje, no es un porcentaje tan grande. Pero déjeme decirle, es casi el tamaño del estado de Colima. Bueno, sí, ahí también hay que ver, yo fíjate que no he analizado qué pasa en el Bajío o en la zona del centro del país o del norte, eso me gustaría contrastarlo y creo que es algo que tendría que analizar, pero sí decir que en muchas de estas regiones, quizás Colima sea un caso, el antecedente es un programa que se llamaba el programa Procede, que permitía, o sea que cuando se instauró, que fue entre 1993 y el 2006, el propósito era un poco poner en marcha la ley agraria, y esto en realidad quería decir que se certificaban a los ejidos y se establecían parcelas certificados parcelarios en aquellos ejidos que optaban por reconocer el parcelamiento. Entonces, en muchos de los ejidos, pues quizás en Colima o muchos en Jalisco, muchos de estos ejidos eran productivos agrícolamente, estaban parcelados, y entonces con este programa se establecieron las parcelas. Entonces, estas son las parcelas que se podían poner en el mercado y que en algunos casos cambiaron a dominio pleno, pero efectivamente el porcentaje a nivel nacional es menos del 5% de este cambio de régimen de propiedad. Esto que las tierras ejidales de propiedad social pasen a tierras de propiedad privada. En la península la característica es que la mayoría de los ejidos optaron por no parcelar y mantener sus tierras como de uso común. Entonces, el proceso de privatización que nosotros analizamos no forzosamente significa un cambio de régimen de propiedad. Esto es, que estas tierras todas hayan pasado a dominio pleno o hayan salido del régimen de propiedad social. Más bien, en algunos casos sucede, y como tú bien lo señalaste, tiene que ver con procesos de urbanización y también de la expansión de la industria turística que requiere esa certeza jurídica que es el dominio pleno. Pero también en la península ha habido una expansión de tipo agroindustrial o, por ejemplo, proyectos de energías renovables que no requieren que las tierras cambien a dominio pleno, con contratos de usufructo es suficiente. Pero estos contratos de usufructo en la práctica significan una privatización, porque desde el enfoque de los ejidos, las tierras ya no pueden ser usufructuadas por los ejidatarios. Por lo general, el uso común de ejidos ampara selvas, lo que da dimensión ambiental a la disposición de tierras a los ejidatarios y comuneros. ¿Por qué la mayoría de los ejidos en la península mantuvieron como tierras de uso común, ¿no? Y justamente ahí está la respuesta, porque muchas de esas tierras tenían selva, tienen una cubierta forestal. Y quiero decir que aquí en la península sí hay ganadería, pero también hay otro tipo de actividades que, digamos, hacen las personas, los ejidatarios, campesinos mayas de la zona, y que no solo tienen que ver con ganadería. La apicultura, por ejemplo, es una actividad importantísima, y la apicultura, los apicultores usan los montes, así les llaman los montes de los ejidos, que son estas tierras de uso común con selva, para poner a sus apiarios. Hay actividades también de milpa, que es un sistema rotativo,
Entonces también hacen uso de estas tierras de uso común. Entonces, en efecto, cuando hay una conversión de estas tierras de uso común a parcela, eso significa un cambio de actividad, ¿no?, fuerte, en muchos casos que tiene que ver con deforestación. Esto lo hemos observado particularmente en ciertas regiones, por ejemplo en Campeche y en Bacalar. Y hubo una fuerte migración de población menonita que viene del norte del país, que viene aquí buscando agua y tierra para sembrar y expandir ciertos cultivos, por ejemplo la soya o el maíz híbrido, y entonces esto ha generado deforestación en estas áreas. Son 500,000 hectáreas, una superficie superior a Tlaxcala y cercana a la que tiene el estado de Colima. Pero preocupan en particular unas 5,000 hectáreas cercanas a ciudades, donde una simulación que haga pasar al empresario por avecindado exime de dictamen de impacto ambiental para un centro de población. Ahora, esta superficie que me señalas, 4 a 5,000 hectáreas, ¿se ha dado en los alrededores de Cancún, de Mérida, de los principales centros urbanos? Correcto, eso lo observamos, sobre todo en ejidos que son de interés para empresarios vinculados a la expansión urbana en Mérida, pero también en la Riviera Maya. Por ejemplo, esto lo vimos me parece que es en el ejido de Tulum, es Jacinto Pat, uno de los ejidos que tienen que ver con esta expansión del ejido de Tulum. Me parece que también lo observamos hay varios mecanismos para generar esto, entonces tendré que revisarlo, pero hicimos una tabla en donde observábamos en qué ejido habían generado estos asentamientos humanos. Incluso podemos ver que muchos de estos nuevos polígonos no están cercanos ni siquiera al núcleo de población, o sea que tienen que ver más con esta expansión de la mancha urbana y del interés de ciertos empresarios que especulan sobre esta expansión urbana. Pero tiene que ver particularmente entonces con la expansión de Mérida y de toda la zona de la Riviera Maya a lo largo de la costa en Quintana Roo. Y unos pensando mal, pues con el proyecto que viene, que no nomás es un tren, sino nuevos centros de población, uno pensaría que hay ejidatarios de estos que han sido habilitados con estos procedimientos jurídicos tramposos y que están dispuestos a levantar la mano para favorecer los cambios con base en la misma ley, o sea, seguir con el mismo truco tratando de generar la expansión del modelo de negocio. Exacto, esa es una gran preocupación que tenemos muchas personas aquí en la península, porque con el Tren Maya se ha propuesto un modelo de comunidades sustentables y, digamos, desde el enfoque de Fonatur y de Sedatu, esta es una manera para evitar, dicen ellos, también la posible especulación sobre las tierras ejidales que están en las estaciones donde se va a ir pasando el tren. Pero nos preocupa mucho porque sabemos que en algunos ejidos el Fonatur se ha acercado para pedirles entre 1,000 y hasta 3,000 hectáreas para la creación de estos. En primer momento hablaban de polos de desarrollo y luego ya lo renombraron a comunidades sustentables. Y bueno, surge la duda de para qué necesitan tanta de esta tierra y si va a haber un cambio de régimen de propiedad de esta tierra, que son tierras de uso común con cubierta forestal, ¿cómo se va a lograr? Si la misma ley, ya dijimos, limita el parcelamiento de tierras con bosque que son de uso común. Entonces, la única manera de lograrlo legalmente sería la creación de estos asentamientos humanos. Y entonces esto ya nos está hablando de un problema, ¿no? De un problema de desarrollo que, bueno, quizás desde el enfoque del Sedatu o Fonatur se quiere regular, pero yo veo que simplemente ya este cambio de asentamiento humano ya es problemático. Sabemos también que, digamos que en la aproximación de Fonatur a varios de los ejidos que se vinculan con, ahí sí, el paso del tren, las vías del tren, también ha habido una aproximación que tiene una trayectoria de, digamos, no puedo decir corrupción, pero sí de cooptación de los representantes de los ejidos, en donde no hay suficiente información sobre el proyecto para el conjunto de los ejidatarios y de las personas que viven en los ejidos, ¿no? Incluso aunque hubo una consulta previa, pero tuvo también muchos problemas. Entonces, sí vemos que hay un tipo de inercia que digamos, de estos procesos de apropiación o de privatización que se están repitiendo y yo no veo claramente cómo se va a detener eso, ¿no? También vemos que empieza a haber especulación de tierra en algunos ejidos que pueden ser de interés para este proyecto del Tren Maya, como en la zona de Calakmul, ¿no? Inversionistas que están llegando a tocar la puerta a los ejidos para comprar tierras
y la manera en que se hace, pues tiene que ver con estos procesos que ya vimos que son como trucados. Y no hay un posicionamiento claro de la administración de Sedatu frente a esto. Un panorama complejo, sombrío. Los optimistas siempre creen que hay remedio por las asombrosas habilidades humanas, cuestión de pensar más allá de los intereses particulares. Para los más pesimistas, en cambio, sería irresistible una lectura en los símbolos de la vieja literatura maya. Dice el libro de Chilam Balam de Chuyamel: el dios Itzam dará su rostro a su reinado, se le sentirá 3 veces en 3 años, y cuando se cierre la 10ª generación, semejantes a las de palmera serán sus hojas, semejantes al de la palmera será su olor, su cielo estará cargado de rayos, sin lluvias chorreará el pan de Catún, del 13 a Au Catún, multitud de lunares son la carga de Catún, se perderán los hombres y se perderán los dioses, 5 días será mordido el sol y será visto. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.